¿Cuántos días han estado presos los mayores criminales de Impel Down? Desde estancias de días hasta años completos. Lo que sí podemos decir es que aunque sea la prisión más segura, han habido muchos personajes que han logrado escapar, sin contar la fuga masiva que ocurrió hace 2 años con la llegada de Luffy y Barba Negra. Tenemos que tener algo muy claro. En One Piece casi nunca se nos dan fechas exactas, así que para este análisis voy a basarme en un vídeo que hice hace unos meses donde calculaba cuántos días llevaba Luffy de aventura desde que zarpó. Ya os dije que a partir de ese momento ese era el canon del canal. Lo digo porque, como comenté en ese vídeo, Oda suele omitir cuántos días pasan entre una isla y otra, así que imaginaros lo complicado que ha sido averiguar cuántos días ha estado un personaje encarcelado en Impel Down sin tener referencias claras. Muchas veces sabemos cuánto tiempo pasó, pero no en qué momento exacto empezó ese periodo. Por eso he tenido que hacer bastantes cálculos, y tranquilos que os iré explicando paso a paso para que entendáis cómo he calculado el tiempo que ha estado cada uno preso en prisión. Así que esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que una vez dicho esto, ¿cuántos días han pasado presos cada uno de los prisioneros que han sido encarcelados en la prisión más segura de todas, como lo es Impel Down? Comencemos. Jinbe. Este estuvo preso en el nivel 6 de Impel Down. No sabemos con exactitud cuántos días estuvo encerrado, pero como sabéis, Jinbe fue invitado a participar en la guerra de Marineford para luchar del lado del gobierno mundial, pero él se negó rotundamente y por lo tanto fue enviado a la prisión de Impel Down, perdiendo así su título de Shichibukai. Todo esto ocurrió porque Jinbe no estaba dispuesto a luchar contra los piratas de Barba Blanca ni contra Ace. Luego con Ace entraré más en detalle, pero lo que es claro es que Jinbe estuvo menos tiempo preso que otros. Si nos ponemos a hacer cálculos, tenemos que tener en cuenta que Jinbe tuvo que ser preso después de que el gobierno mundial tuviera en su posesión a Ace. Por lo tanto, tuvo que ser después de la pelea entre Ace y Barba Negra. Y eso sí que sabemos en qué día pasa. Por lo tanto, si suponemos que el día siguiente fue cuando el gobierno mundial empezó a movilizarse, podríamos suponer que Jinbe estuvo encarcelado aproximadamente 17 días, hasta que luego fue liberado por Luffy, y entonces se unió a la guerra para intentar salvar la vida de su amigo Ace. Porras D. Ace. Vamos a suponer que su captura empezó en el momento en el que pierde su batalla contra Barba Negra. Aquí hay que tener una cosa muy clara: desde que Barba Negra lo derrota, lo entrega al gobierno mundial y este lo traslada a la prisión, seguramente pasan unos días. Pero para este cálculo, para este caso en concreto, vamos a contar su tiempo como prisionero desde el mismo instante en que cae derrotado. Por lo tanto, Ace estuvo preso durante 18 días. 18 días en los que fue entregado al gobierno mundial, trasladado a Impel Down, custodiado en el nivel 6 como una amenaza a escala mundial y posteriormente llevado a Marineford para su ejecución. Ahí fue liberado, sí, pero solo por un instante, y en ese mismo campo de batalla cayó. En menos de 3 semanas el mundo entero se volcó por él, por un solo nombre, por un solo hombre: Porras D. Ace. 18 días a manos del gobierno mundial. Buggy el payaso. Sobre Buggy no tenemos todavía una fecha exacta de cuándo fue capturado. Lo que sí sabemos es que su captura no ocurre inmediatamente después de su derrota a manos de Luffy. Tras recibir la paliza, el payaso queda hecho trizas, literalmente, perdido en el mar y separado de su cuerpo. Su nueva aventura empezó con mal pie, fue casi devorado por un pájaro gigante que lo mandó volando hasta la isla de las bestias raras, donde para sorpresa de nadie no lo recibieron con los brazos abiertos. Sin embargo, las cosas aquí dieron un giro y acabaron haciéndose amigos. Buggy se lanzó de nuevo al mar en una balsa para buscar el resto de su cuerpo. Durante esta búsqueda apareció una mujer pirata que era Alvida y los dos tenían un mismo destino. Los dos odiaban a Luffy, por lo que los dos formaron una alianza improvisada y continuaron con su camino. Mientras tanto, la tripulación de Buggy, creyéndolo muerto, se convirtió en una tragicomedia pirata. Moji y Kabaji se enfrescaron en una lucha por el liderazgo de la tripulación, pero acabó abruptamente cuando Richie los derrotó sonámbulos y fue nombrado capitán por defecto. Sin embargo, Buggy logró reencontrarse con su cuerpo justo a tiempo, donde su tripulación estaba a punto de ser cocinada por las tribu Kumate, un grupo de caníbales poco amigables. Recuperado y con su banda a salvo, Buggy y Alvida ya sí oficialmente formalizaron su alianza con el objetivo de vengarse de Luffy. Después de estos acontecimientos todavía sabemos algo más. Durante los acontecimientos del arco de Haya, es decir, el mismo día en que Luffy derrota a Crocodile, el día 36 de aventura, Buggy, Moji y Kabaji se encontraban en una isla con una cueva bastante turbia que escondía una antigua mina. Ahí estaban buscando el legendario tesoro del capitán John, pero no encontraron nada. Buggy siguió buscando durante los siguientes días, eso mismo se nos dice por su boca. Fue entonces cuando se topó con agentes de la marina, quienes finalmente lo capturaron y lo enviaron directamente a Impel Down. Aunque no tenemos la fecha exacta de su captura, sí que sabemos que fue después del día 36, así que para redondear, vamos a decir que fue aproximadamente en el día 40 cuando Buggy terminó encarcelado en la prisión más temida del mundo. Teniendo en cuenta que el motín de Impel Down ocurre el día
día 72 de la aventura de Luffy, podemos decir que Buggy pasó aproximadamente 32 días preso en la prisión más temida del mundo. Y lo más curioso de todo es que en ningún momento se dieron cuenta de que era usuario de una fruta del diablo. 32 días ahí metido, con guardias, bestias, venenos, torturas y quién sabe cuántos controles, y nadie notó que podía separarse en pedazos. Impel Down, señores, máxima seguridad, pero tampoco tanto. Crocodile, Death Bones y Galdino. Todos estos personajes estuvieron encarcelados durante 36 días, desde el momento en el que cayeron presos hasta el motín de Impel Down. Y ojo, esto incluye incluso a Crocodile, que fue detenido al instante tras quedar KO en su pelea contra Luffy. Lo curioso viene después, porque todo lo que pasa entre su captura y su traslado a Impel Down no se ve en la historia principal, sino que se nos cuenta en una de las mini historias. Después de la derrota en Arabasta, todos los miembros de Baroque Works vencidos fueron arrestados por la marina, a excepción de Mr. 2 Von Clay. Mientras tanto, en Little Garden, Miss Golden Week se entera de lo ocurrido a través del periódico y elabora un plan para rescatar a sus compañeros, con ayuda de Mr. 5 y Miss Valentine. Gracias a una de sus técnicas consiguen montar un dinosaurio volador que los lleva hacia su objetivo, pero claro, no todo sale bien. La pintura de los disfraces se borra y el dinosaurio entra en pánico para terminar cayendo justo en una isla vacacional de marines, donde estaban ahí Hina, Django, Full Body y compañía. Aunque iban disfrazados, Hina los reconoce fácilmente gracias a unas tarjetas de identificación creadas por Mr. 13 y Miss Friday. Decide arrestarlos, pero Miss Golden Week y Mr. 5 logran escapar. Miss Valentine no corre la misma suerte y es capturada. Hina exige que le entreguen a Mr. 3, Miss Golden Week y Mr. 5, amenazando con ejecutar a Miss Valentine si no aparecen. El problema, nadie sabe dónde está Mr. 3, que intenta escapar por su cuenta, pero aparece Mr. 2 Von Clay en la historia, lo encuentra y tras una breve pelea le gana. Entonces Von Clay se hace pasar por Mr. 3 con la idea de infiltrarse y ganar tiempo mientras Mr. 5 y Miss Golden Week rescatan a Miss Valentine. La operación iba bien hasta que falla y tanto Von Clay como Mr. 3 terminan arrestados también. A todo esto, Crocodile y Mr. 1 deciden quedarse atrás voluntariamente, sin intentar huir. Al final, Crocodile, Mr. 1, Mr. 3 y Mr. 2 Von Clay fueron los únicos miembros de Baroque Works que acabaron en Impel Down, y ahí es donde permanecerían hasta el día 72, cuando se produce la fuga con Luffy. Por lo tanto, como os vengo diciendo, estos personajes estuvieron presos un total de aproximadamente 36 días en la prisión. Pasaron poco más de 3 meses encarcelados hasta que Luffy los libera a todos de la prisión, a excepción de Bentham, que él se quedará preso después de sacrificarse para abrir las puertas de la justicia. Doflamingo, Diamante, Lao Ji y el señor Pink. Pasa algo muy similar con el grupo que es derrotado entre Rosa. Estos todos terminan bajo custodia del gobierno mundial tras su caída. Aunque están detenidos desde el momento de su derrota, no son trasladados hasta Impel Down hasta varios días después. Sabemos que Jack intenta liberar a Doflamingo mientras lo transportan días más tarde, pero en ese momento lo escoltan Fujitora, Sengoku y Tsuru, así que impiden el rescate sin mayor problema. Esto ocurre aproximadamente durante la semana siguiente, después de su derrota entre Rosa, es decir, mientras los Mugiwaras están en Zou. En estos momentos es cuando los personajes finalmente llegan a las estancias del gobierno mundial en las instalaciones de Impel Down. Así que si el día 70 del salto temporal aproximadamente los Mugiwaras llegan a Elbaf, podríamos decir que estos villanos llevan 55 días encarcelados. La última vez que vimos a Doflamingo fue hablando con Magellan durante el mensaje que envió Vegapunk a todo el mundo. Arlong. Este fue capturado después de la muerte de Fisher Tiger, cuando el odio entre humanos y Gyojins estaba más caliente que nunca. En este contexto, el nuevo líder de los Piratas del Sol, Jinbe, decidió tomar un camino impensable, unirse al sistema de los Shichibukais para proteger a los suyos. Arlong no aceptó, su odio era demasiado profundo y su orgullo demasiado salvaje como para ceder ante el sistema humano. Pero el mundo no gira por voluntad propia, el almirante Borsalino lo cazó rápido y lo mandó directo a Impel Down. Fue encarcelado en esa prisión como un criminal de alto riesgo, pero Arlong no se pudrió ahí. En cuanto Jinbe selló su trato con el gobierno mundial, exigió la liberación de sus antiguos camaradas. Evidentemente, Arlong fue uno de ellos, y aunque recuperó su libertad, no regresó a los Piratas del Sol. Decidió tomar el mar hacia el East Blue y fundar su propio imperio de miedo. No buscaba justicia ni libertad, buscaba venganza. ¿Y cuánto tiempo estuvo encarcelado en Impel Down? Pues poco. Pasó quizás meses, tal vez 1 o 2 años como máximo. Otra cosa, en un SBS bastante reciente, Oda dibujó
produjo la reacción de Arlong al ver que Jinbe se había unido a los piratas de los Mugiwaras. Y lo más curioso es la ropa que lleva puesta. Nada de uniformes de prisionero, nada que identifique que estuviera encarcelado. Está libre, con ropa civil. Y si esta viñeta, que se supone refleja el presente dentro del canon, entonces la cosa está clara. Arlong no está preso. Así que con todo esto lo más probable es que tras su derrota en el East Blue o fue encarcelado muy poco tiempo o directamente escapó antes de que pudieran encarcelarlo. Al igual que hizo, por ejemplo, Hachan. Por lo tanto, como os he dicho, Arlong como mucho estuvo preso un periodo muy corto. Probablemente no más de un par de años y todo esto antes de su llegada al East Blue. Morley. Morley fue encarcelado en Impel Down en una época muy lejana, mucho antes del nacimiento del ejército revolucionario. Este fue capturado y encarcelado en el nivel 5 de Impel Down, pero Morley no era alguien común. Usando su fruta del diablo escapó en secreto, y en lugar de simplemente huir, cavó túneles y creó un santuario oculto dentro del propio infierno, el famoso nivel 5.5. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo preso realmente? Pues no lo sabemos, pero lo más probable es que no fueran décadas. Todo apunta a que escapó relativamente pronto, quizás en cuestión de meses o unos pocos años después de su captura. Shiryu. Shiryu no era cualquier tipo, fue el jefe de los carceleros de Impel Down, y no por su sentido del deber, sino por lo despiadado que era. El problema es que su sadismo se le fue de las manos, se dedicaba a matar prisioneros por puro placer, sin motivo, sin órdenes, así que lo encarcelaron en la propia prisión. Ahora bien, no se sabe exactamente cuándo lo metieron ahí, pero cuando Luffy llega a Impel Down, Shiryu ya estaba preso. Y lo más curioso es esto, no llevaba décadas encarcelado como otros monstruos del nivel 6, lo encarcelaron poco antes, en los años previos a la ejecución de Ace. De hecho, sabemos que Magellan ya era el alcaide cuando Shiryu fue arrestado, y ese cargo lo asumió relativamente poco tiempo antes de la gran fuga. Eso encaja con que su encierro fue reciente. Por lo tanto, cuando la prisión se viene abajo, con Luffy desatando el caos desde dentro y Teach entrando desde afuera para reclutar a nuevos miembros de su tripulación, Magellan no tiene más remedio que liberarlo para contener la situación. ¿Y qué hace Shiryu? Pues ya lo sabéis, traiciona al gobierno mundial al segundo y se une a la tripulación de Barba Negra sin pestañear. Así que eso, si nos ponemos a contar, Shiryu no estuvo más de 1 a 3 años encarcelado. Shiki, el león dorado. Este apareció en Marineford después de la captura de Goldie Roger a manos del gobierno mundial. Ahí fue derrotado por Garp y Sengoku. Se le reconoce oficialmente como el primer personaje en escapar de Impel Down, pero ojo, el primero que la prisión admite que se les escapó. Ya sabéis que el primero realmente es Morley, al menos que sepamos hasta el momento. Sobre él no sabemos demasiado, solo que aproximadamente 2 años después de la ejecución de Roger, más o menos por las mismas fechas en las que nació Ace, es decir, hace unos 22 años de la actualidad, Shiki se cortó las piernas y logró escapar de la prisión. Por lo tanto, Shiki estuvo preso aproximadamente 1 año. Caterina Devon. A ver, sobre Caterina Devon sabemos que tras el time skip tiene 36 años, y una de las pocas cosas canónicas que se nos dice es que fue conocida como la mujer pirata más peligrosa del mundo en su tiempo, lo cual ya nos da a entender que este apodo no es algo reciente, sino que ya circulaba desde hace años. Prueba de ello es que terminó encarcelada en el nivel 6 de Impel Down, la planta reservada para los criminales que directamente el gobierno mundial quiere borrar de la historia. Así que siendo realistas, para que alguien se gane este título ya debería tener un historial criminal bastante extenso antes de cumplir los 30, o sea, años provocando motines, saqueando, generando caos, porque si no, no tiene sentido que se la conozca así. Y ojo, este título hay que cogerlo con pinzas, porque todos sabemos que la mujer pirata más poderosa del mundo es Big Mom, y lo ha sido durante décadas, así que Caterina Devon no es una rival directa de Charlotte Lin ni por poder ni por influencia. Cuando la capturaron, se aseguraron de que nadie volviera a hablar de ella, como si nunca hubiese existido. Eso ya te dice el nivel de amenaza que representaba para el sistema. Por eso, tiene todo sentido pensar que su encarcelamiento fue hace varios años, no algo reciente. Si tiene 36 ahora y fue liberada hace 2 años durante la fuga organizada por Barba Negra, eso quiere decir que tenía 34 años cuando salió de prisión. Para mí, como mínimo, debería haber sido encerrada entre sus 24 y 26 años, o sea, entre 8 y 10 años atrás en la historia actual. Pero bueno, más allá de esto no hay más información oficial, así que todo esto lo baso en los pocos datos que tenemos y en lo que se puede deducir. Vasco Shot. Con Vasco Shot la cosa es bastante rápida, porque la verdad es que sabemos poquísimo. Lo único que sabemos es que tiene 38 años, lo que significa que cuando fue liberado de Impel Down tenía 36 años. También sabemos que estuvo preso en el nivel 6, así que ya con eso podéis imaginaros el tipo de criminal que era. Y más allá de eso, no sabemos nada más, no hay flashbacks, no hay menciones pasadas y no hay nada. Es otro de esos personajes que estaba completamente borrado de la historia, como si no hubiera existido hasta que Barba Negra lo sacó de la sombra. Así como ya hice con Caterina Devon, voy a aplicar
aplicar la misma lógica. Para estar encarcelado en el nivel 6 y tener ese nivel de peligrosidad, Vasco Shot seguramente fue capturado entre los 26 y sus 28 años. Puede que incluso antes, lo que nos deja con una estimación de al menos unos 10 años en prisión. San Juan Wolf y Ávalo Pizarro. Y por último, dentro de los piratas de Barbanegra tenemos a San Juan Wolf y Ávalo Pizarro. Con estos dos pasa lo mismo pero más exagerado. No tenemos ni siquiera sus edades confirmadas a día de hoy. En el caso de Ávalo Pizarro al menos sabemos que era apodado como el rey corrupto, pero más allá de eso, ni idea. No sabemos qué crímenes específicos cometieron, ni si Ávalo fue derrocado como parte de su condena o si lo capturaron directamente en medio de alguna masacre. Así que siendo sinceros, voy a aplicar el mismo criterio que con Caterina Devon y Vasco Shot, por lo que implica estar encarcelado en el nivel 6 de Impel Down, y por el hecho de que estaban totalmente borrados de la historia, podemos suponer que llevaron al menos unos 10 años presos. Pero esto sí, esta información hay que cogerla de nuevo con pinzas porque literalmente no tenemos ninguna confirmación oficial al respecto. Todo esto es simplemente una estimación basada en el contexto general y el trato que reciben los prisioneros de ese nivel. Así que gente, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha dejado un like, un comentario, vamos a suscribiros todos y vamos a intentar llegar a los 200.000 suscriptores, que cada vez estamos más cerca. Y poco más os tengo que decir, muchas gracias por todo y hasta la próxima, adiós.